¿Qué pasó realmente con las pulseras antimaltrato? Hay cosas que claramente no se han hecho bien. Desde el feminismo tenemos que poder hacer críticas al ministerio y al abordaje institucional de las violencias machistas sin temer que se nos acuse de dar munición a la ultraderecha. Ahora bien, se ha instalado un clima de pánico que desinforma y desprotege. Se ha hablado mucho de esto de que no, es que hay que explicar a las mujeres que quieran abortar lo que la decisión de abortar implica. No veo que se hable mucho de los riesgos médicos y psicológicos sociales de ser madre. Sigue siendo un tabú decir que durante el primer mes tras el parto, las madres tienen entre 22 y 25 veces más probabilidades de ser hospitalizadas en un centro psiquiátrico que antes de quedarse embarazadas. De tal modo que las mujeres que decidan tener un embarazo sepan a qué atenerse y entiendan que no son ellas el problema si se sienten sobrepasadas. Estoy más puesta o más versada en el lore o en el universo cinemático de Taylor Swift de lo que uno podría pensar de entrada. Ya sé que todos fantaseáis con formar parte de la jet set, tener un yate y llevar gafas de Balenciaga. Yo, que lo he probado, quiero una vida más sencilla. Hermana, el 90% de tus fans tiene dificultades para pagar el alquiler. ¿Se ha vuelto Taylor Swift maga? No creo sinceramente que podamos decir que The Life of a Showgirl sea propiamente propaganda conservadora o propaganda tradwife. Ahora, hay un cierto subtexto neoconservador ahí que merece un análisis más pormenorizado. Pues sí. Hola a todos. He decidido inaugurar tanto en mi canal como en mi comunidad de Patreon, porque la idea es que estos vídeos se suban a Patreon los sábados y a este canal los domingos, una nueva serie o formato que consistirá en repasar con detenimiento, contrastar y ofrecer mi lectura y mis reflexiones acerca de algunos de los temas que hayan ocupado los titulares y la conversación pública durante la última semana o las últimas 2 semanas. Ahora que estamos empezando, quizás voy a comentar algunas noticias de las últimas 3 semanas incluso, pero vaya, la idea es que a medida que vayan saliendo nuevos episodios cada vez trate temas más recientes. Ahora simplemente, bueno, hay algunas cosas que quería comentar y que quizás no han sucedido en los últimos 14 días, quizás han sucedido en los últimos 17, 18, 20 días, pero creo que siguen siendo lo suficientemente de actualidad como para que quepan bien en este tipo de formato. Por un lado, este formato me va a permitir tratar temas de actualidad o de relativa actualidad sin tener que esperar a haber guionizado un vídeo ensayo súper exhaustivo al respecto, sin tener que dedicar horas y horas y horas a editar de forma minuciosa ese vídeo y al mismo tiempo también al ser un vídeo que voy a publicar a finales de semana, a no ser que hable de cosas que justo hayan sucedido ese mismo sábado, en principio me va a permitir abordar con algo de distancia, con algo de perspectiva esos temas, me va a dar el espacio o el oxígeno suficiente como para poder formarme una opinión en condiciones. Así que en ese sentido no es muy distinto quizás al repasito semanal de Inés Hernán, pero más en modo turra. Al grabarlo también como un falso directo de Twitch, vais a ver que lo hago de esta manera. Eso también me permite aligerar mucho todo el proceso de postproducción, de edición, y eso también va a hacer que tenga más ganas de sacar estos vídeos, porque lo que suele ralentizar especialmente mi proceso creativo es precisamente que se me hace muy cuesta arriba la edición. También porque edito para terceros y edito los trailers y los epílogos y las introducciones de No Obstante y acabo con migrañas, me vengo abajo y se me quitan las ganas de hablar de ningún tema de actualidad, a no ser que hablemos de un tema respecto al cual haya estado ya investigando, preparando un guión, etcétera, de cara a pues, convertirlo en un vídeo ensayo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de 3 temas. Por un lado, del escándalo del síndrome postaborto y de por qué surgen ahora este tipo de políticas regresivas. ¿Qué pasó realmente con las llamadas pulseras antimaltrato? ¿Y cuánto hay de crítica legítima y cuánto de desinformación? Spoiler, hay un poco de ambas. ¿Y qué ha pasado con el último álbum de Taylor Swift y qué nos dice sobre el estado de la industria musical o el colapso del feminismo girl boss?
Tengo bastante más que decir sobre esta mujer, su obra, su legado y el subtexto de este último álbum, así como pues su estrategia de marketing y sus subterfugios para falsear los rankings y los récords de ventas y streaming, de lo que uno podría pensar. Yo soy un poco Swiftie en el sentido de haber seguido de cerca su trayectoria prácticamente desde que empezó, en el sentido de conocer un poco el universo cinemático de Taylor Swift y tener incluso una conexión emocional con muchas de sus canciones porque me retrotraen a otras épocas de mi vida, ¿no? Pero es cierto que no he llegado nunca a desarrollar una relación parasocial con Taylor Swift, la persona pública, digamos, ¿no? Y creo que eso me ofrece, por un lado, la suficiente distancia como para ser verdaderamente crítica sin por ello minusvalorar su impacto cultural o sus logros artísticos. También voy a tocar más por encima, pero no porque tenga menos importancia, sino porque siento que yo no tengo nada nuevo que aportar, no veo que haya ningún ángulo que no se haya explorado ya, no creo que yo vaya a decir nada que no sea una obviedad. Pues el fallo en el cribado de las pruebas de cáncer de mama en Andalucía. Empecemos con el primer tema, el falso síndrome postaborto de Vox. Lo primero que hay que decir, evidentemente, es que el llamado síndrome postaborto no existe, no está reconocido por ninguna autoridad científica, no aparece en ningún manual diagnóstico de psiquiatría, es una invención política y moral, no un constructo médico. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Luego, el mero hecho de que el Ayuntamiento de Madrid, con los votos del PP y Vox, haya llegado a aprobar siquiera, por mucho que luego se retracten, en el caso del PP, digo, una medida para obligar a los servicios públicos a informar sobre algo que no existe, no es neutral. No se trata de dar más información, como ha dicho Almeida, se trata de crear miedo, de crear culpa, y es un poco la misma estrategia de siempre, ¿no? Solo que en este caso envuelta en un lenguaje que patologiza, ¿no? En este lenguaje de la preocupación por la salud mental de las mujeres. Pero lo que está verdaderamente en juego aquí no es la salud, es el control. Y frente a estas narrativas creo que lo que verdaderamente hace falta es desdramatizar el aborto, que no significa trivializarlo. Lo decía Carmen Magdaleno en un artículo precioso, el día que abortó lo recuerda como un día feliz y como un día sin culpa, sin dolor y sin traumas, precisamente porque fue acompañada, fue atendida con respeto, no se sintió sometida a juicios de valor y eso le permitió, digamos, vivirlo pues como una situación que quizás no es la más agradable para nadie. Al final es un proceso invasivo, incluso aunque hablemos en términos fisiológicos, es decir, lo que sin una red de apoyo en condiciones o incluso acompañada de juicios morales, se podría convertir en un dolor crónico, en una sensación de vergüenza y de culpa que te acompañara durante años. Si lo vives con una cierta normalidad, no tiene por qué vivirse como un trauma. Y tampoco hace falta que se viva como un trauma para disuadir a las mujeres de supuestamente querer abortar casi de forma recreativa o entendiendo el aborto como una especie de método anticonceptivo. Incluso, ya digo, a nivel fisiológico es invasivo. Es muchísimo menos invasivo usar protección. Algo de lo que quería hablar es de cómo he leído a algunas mujeres de derechas o con un discurso un poco más conservador que hablan de poner el foco en cómo algunas mujeres sí desean ser madres, pero no disponen de las condiciones económicas más propicias para serlo. Estoy de acuerdo, pero entonces la solución pasa precisamente por asegurarnos de ampliar y blindar el derecho a la conciliación, por fomentar el reparto equitativo del trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, por asegurarnos, en definitiva, de que ser madre no traiga consigo sanciones a nivel laboral. Y cuando nos encontremos en un punto en el que dejemos de entender la conciliación como una suerte de pequeña concesión que se hace a las mujeres para que, bueno, estén contentas, sino como una forma de garantizar que la vida y no el trabajo está en el centro, no solo para las mujeres, entonces probablemente haya menos mujeres que quieran abortar. Habrá otras que sí, pero probablemente haya menos mujeres que tomen esa decisión.
Pero entonces, por supuesto, la solución pasa por mejorar las relaciones laborales, por blindar los derechos laborales, por facilitar la conciliación. Lo que no puedes hacer es, para fomentar la natalidad, arrebatar derechos a las mujeres sobre su propia autonomía corporal y sobre su libertad reproductiva y pensar que les estás haciendo algún tipo de favor. Y por supuesto, la salida tampoco es psicologizar o patologizar el malestar que puedan experimentar las mujeres que han tomado la decisión de abortar, sino precisamente eliminar los discursos moralizantes. No sabemos si estas mujeres que han interiorizado tal grado de culpa y de vergüenza por tomar esa decisión se sentirían así, de no ser porque su entorno, de forma explícita o implícita, les ha llevado a hacer suyos esos discursos. Y luego hay otro tema que me parece interesante, y es que se ha hablado mucho de esto de que no, es que hay que explicar a las mujeres que quieran abortar lo que la decisión de abortar implica, de modo que puedan tomar una decisión informada. A mí me gustaría que existiera la misma actitud respecto a lo que implica ser madre en la práctica, porque yo no veo que exista mucha concienciación o mucha educación acerca de la incidencia de la depresión posparto o de las condiciones socioeconómicas, culturales, relacionales que propician que se dé esa depresión posparto, que por cierto muchas veces puede incluir síntomas psicóticos, y seguimos sin hablar de ello. Sigue siendo un tabú decir que, según varios estudios, durante el primer mes tras el parto, las madres tienen entre 22 y 25 veces más probabilidades de ser hospitalizadas en un centro psiquiátrico que antes de quedarse embarazadas, lo cual muy probablemente tenga que ver con los estresores, la presión a la que están sometidas, la falta de apoyo y comunidad para lidiar con las dificultades que acarrea la maternidad, etc. No veo que se hable mucho de los riesgos médicos y psicosociales de ser madre, de tal modo que las mujeres que decidan tener un embarazo sepan a qué atenerse y entiendan que no son ellas el problema si se sienten sobrepasadas, pidan la ayuda que necesitan, estemos todos mucho más implicados. Por lo que sea, sobre eso no se conciencia tanto porque no interesa desmitificar la maternidad. Así que no, el síndrome post-aborto no existe. Luego hay otro tema que también quería tratar, aunque fuera un poco por encima, creo que no lo voy a hacer por encima, pero es igual. Hay otro tema que también quería tratar en este formato, a pesar de que sé que no se trata de una polémica que haya estallado durante la última semana, sino que estaríamos hablando de algo que sobre todo ocupó la mayoría de portadas hace unas 3 semanas, pero bueno, yo todavía no había inaugurado este formato, así que en este caso me permito ser un poquito más laxa, y es todo el revuelo alrededor de las denominadas pulseras antimaltrato, pero también la campaña de desinformación que se ha desatado. Creo que es importante dejar claro que se ha generado muchísima confusión y que ha sido deliberado. Han circulado datos contradictorios, titulares tendenciosos, tweets diseñados para generar alarma, y en lugar de ayudar a esclarecer lo sucedido o hacer críticas pertinentes para mejorar el sistema, se ha instalado un clima de pánico que acaba haciendo todo lo contrario, que desinforma y desprotege. Entonces, vamos a hablar de qué ha pasado realmente. No hubo un apagón generalizado de las pulseras, no hubo un fallo masivo del sistema, lo que sí hubo fue un problema en la migración de datos de Telefónica a Vodafone. Y una parte del histórico de datos, especialmente los datos anteriores al 20 de marzo de 2024, no se pudo consultar en los juzgados. Y esto sí ha afectado a algunos procedimientos judiciales. Es decir, sí ha habido algunas víctimas que han llegado incluso a perder juicios o que han quedado en una situación de indefensión procesal. Tengo entendido que algunos de los juicios se van a reabrir, pero bueno, sí, ha generado problemas a víctimas. Decir lo contrario tampoco me parece que sea hacer honor a la verdad. Ahora bien, también es importante subrayar que las pulseras sí siguieron funcionando en tiempo real. Y, como ha explicado Vicky Rossell, el feminismo de Mallorca, que la derecha ha intentado vincular a este fallo, no tuvo que ver con la pulsera, sino que la víctima había dejado de llevar el receptor GPS. Por supuesto, esto no significa que haya que culpabilizar a la víctima. Entendemos que en este tipo de relaciones de maltrato existen elementos coercitivos, dependencia emocional, dependencia económica, etc. Bajo ningún concepto se trata de decir que fue culpa de la víctima. En todo caso, se trata de separar lo que es una crítica legítima, lo que es una investigación exhaustiva, lo que es exigir una rendición de cuentas, versus lo que sería echar mierda con cosas que no son verdad.
¿no? Desinformando, básicamente. Dicho esto, hay cosas que claramente no se han hecho bien. Y también hay que poder hablar de eso. Trabajadoras del Centro Cometa, que al final pues, son quienes están en primera línea gestionando estos dispositivos, han denunciado fallos de geolocalización, reinicios forzados e incluso algunos casos en los que el agresor se quitaba la pulsera sin que saltara un aviso. Y aquí hay una crítica crucial que no podemos dejar de hacer a la privatización y a la externalización de un servicio tan sensible como este, porque estas pulseras son un instrumento público de protección a las víctimas de violencia de género, pero su gestión se acaba adjudicando a empresas privadas y se acaba adjudicando mediante concursos donde el criterio económico suele acabar pesando más que la calidad técnica. En este caso, el contrato se adjudicó a Vodafone cuando Vodafone había obtenido una nota de 3,6 sobre 10 en lo relativo a la migración de datos. Luego, no debería sorprendernos que esa migración de datos fallara. Entonces, más allá del ruido, más allá de la desinformación y más allá de la instrumentalización que de esto puede hacer la ultraderecha, sí que creo que hay una lección que hay que extraer, que es que no se puede gestionar la seguridad de las víctimas de violencia de género como un contrato más. Esto debería ser un servicio público. Y si hablamos de la externalización y la privatización de los servicios y cuidados destinados a las mujeres, no podemos no mencionar el escándalo de los fallos en el cribado de las pruebas de cáncer de mama en Andalucía. No lo he convertido en una sección o bloque temático porque sinceramente siento que tengo poco que añadir a la conversación y siento que casi todo lo que se tenía que decir ya se ha dicho. Espero que se les caiga el pelo a todos los responsables políticos de este atropello y que se entienda de una vez por todas que los recortes matan. Y en todo caso voy a recalcar lo que ya he dicho otras veces, que es que nos han inculcado esta idea de que la empresa privada gestiona mejor, es más ágil, la empresa pública lo ralentiza todo mucho y tiene pérdidas. Pero claro, ¿cómo consigue la empresa privada beneficios? Abaratando costes. ¿Realmente queremos abaratar costes en el cuidado de la salud de las personas o en la formación académica de los jóvenes? No todo puede estar sujeto a un cálculo de coste-beneficio que priorice la ganancia. Hay muchas cosas que jamás deberían estar sujetas a las leyes del mercado. Entonces, nos han hecho creer que pagando 50 euros al mes a una mutua tenemos acceso no solo a la misma atención que en la pública, sino mucho mejor. Y ese es un poco el truco, es el pez que se muerde la cola. Se desmantela y se recorta en salud pública para que las colas interminables, la saturación, la falta de personal, la falta de recursos nos lleve a decir que mal gestiona el Estado, me voy a una mutua y como no tengo que hacer cola, pienso que esta es la alternativa, la solución, la respuesta. Pero claro, si no tuviéramos la sanidad pública, si solo tuviéramos la mutua de 50 euros, no nos alcanzaría para absolutamente nada, porque cuando estás verdaderamente jodido te mandan de nuevo a la pública, porque la pública no busca hacer negocio y le da igual que no salga rentable tratarte. La privada es mejor porque es más eficiente, vale, pero ¿qué entendemos por eficiencia? Por eficiencia entendemos que vas a tener que hacer menos colas para un chequeo habitual, pero cuando tengas una dolencia verdaderamente grave te van a mandar a la mierda porque tus 50 euros no cubren absolutamente nada. Bueno, volviendo otra vez al tema de las pulseras, sí que me parece cuanto menos llamativo que sectores negacionistas de la violencia de género, que afirman que todas las denuncias archivadas son denuncias falsas, que contabilizan tanto las denuncias archivadas como las absoluciones in dubio pro reo, es decir, casos en los que no se ha podido probar más allá de toda duda razonable que el acusado sea culpable, lo cual no significa que existan pruebas ni indicios siquiera de que la denunciante mienta, como denuncias falsas, que intentan borrar el concepto de violencia machista del Código Penal. Esos mismos sectores sean los que ahora se rasgan las vestiduras hablando de la desprotección de las mujeres, porque casi parece que las mujeres víctimas son maltratadas de Schrödinger, existen solo cuando sirven para atizar al Ministerio de Igualdad o al movimiento feminista, pero desaparecen o se pone en entredicho su condición, al menos, cuando hablamos de invertir en más recursos, en sensibilización y formación con perspectiva de género o en reforzar la atención psicológica y social. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad lo que nos quieren decir es: no sabéis proteger a las mujeres, estáis desperdiciando fondos públicos. Es mejor que destinemos esos fondos a los cuerpos represivos del Estado. Y claro, hay una pequeña cosa que me gustaría mostraros.
Dicho todo esto, desde el feminismo tenemos que poder hacer críticas al ministerio y al abordaje institucional de las violencias machistas sin temer que se nos acuse de dar munición a la ultraderecha. Precisamente la respuesta no puede ser menos feminismo o menos Estado, tiene que ser más política pública, más control público y más compromiso colectivo con la protección de las mujeres. Y ya para terminar, me gustaría hablar de algo un poquito más, no quiero decir trivial, pero sí trivial en comparación con el resto de temas que he tratado en el episodio de hoy. El presunto giro conservador de Taylor Swift. Una de las cosas que quiero decir sobre Taylor Swift es que estoy más puesta o más versada en el lore o en el universo cinemático de Taylor Swift de lo que uno podría pensar de entrada, en parte porque soy millennial y por lo tanto esta mujer me ha acompañado desde que era adolescente y muchas de sus canciones han formado parte de la banda sonora de mi vida, por lo que, bueno, son canciones que tienen un valor sentimental. Luego, además, descubrí hace 1 año y medio aproximadamente a The Swiftologist y me gusta tanto, incluso cuando estoy en completo desacuerdo con las conclusiones a las que llega, su forma de articular y razonar por qué piensa lo que piensa, ¿no? de compartir sus impresiones, que me acabé volviendo bastante adicta a su canal. Empecé viendo sus reseñas y sus análisis sobre Lorde, sobre Lana del Rey, y claro, al final, pues por osmosis, he acabado redescubriendo todavía más a Taylor Swift. Entonces, varias cosas. ¿Cuál es el problema con este álbum? Creo que Taylor Swift, y en esto no admito ningún tipo de réplica, creo que Taylor Swift tiene talento, tiene inspiración, pero especialmente en sus últimos 3 álbumes parece no tener un concepto claro o una identidad visual definida y coherente. Y como además lleva desde Lover sin sacar singles, sin que podamos escuchar ninguna canción de los álbumes que va a sacar a modo de adelanto, que pueda ayudarnos un poco a hacernos una idea aproximada de la dirección del álbum, parece existir una discrepancia entre cómo ella define y describe los álbumes que va a sacar y lo que la gente recibe, ¿vale? Esto por un lado. Quizás esto es menos cierto en el caso de The Tortured Poets Department, que sí que siento que tenía una cierta coherencia. El problema era que había demasiada cantidad. No había control de calidad, pero había algunas canciones buenas. Lo que pasa es que, claro, acababan naufragando, acababan sumergidas en este mar inmenso de 30 temas. Entonces, pues al final no veías cuáles eran buenas, porque empezabas a escucharlo y si escuchabas 5 medio malas, ya pues perdías un poco la paciencia, ¿no? Pero en cualquier caso, The Life of a Showgirl no trata, como ella anticipó o prometió, de lo que se cuece entre bambalinas, de lo que queda cuando se cierra el telón, sino que trata principalmente de su nueva relación y de cómo su actual novio, su prometido, ha aparecido como un príncipe azul y la ha salvado. Lo cual, ya para empezar, choca bastante con el personaje que ha ido construyendo, porque por mucho que siempre haya sido una romántica empedernida, también insistía mucho en su agencia, en su capacidad para tomar decisiones, para llevar las riendas de su proyecto y de su marca personal, para elaborar su propia narrativa, ¿no? Y el problema de estas letras no es que sean cursis o que abracen un modelo tradicional de amor romántico, porque esto, bueno, lo ha hecho siempre, sino que en esta ocasión la sitúan a ella en un rol marcadamente pasivo. Incluso Love Story, que es pues uno de los primeros éxitos que tuvo, le reconocía un mayor grado de agencia. Vamos a escaparnos juntos, vamos a tomar esta decisión. El mundo, de alguna forma, está conspirando contra nosotros, pero aún así vamos a hacerlo, ¿no? En este caso, parece que está asumiendo un rol mucho más pasivo, pero bueno, ahondaré un poco más en esto después. Creo que tampoco ha ayudado mucho el hecho de que los 3-4 primeros temas sean con diferencia los mejores. Eso genera unas expectativas que luego se acaban viendo truncadas, ¿no? Creo que pasó un poco lo contrario con The Tortured Poets Department, porque era como Fortnite no estaba mal, pero hay otras canciones mucho mejores, ¿no? Pero en este caso es como las 2 primeras, te diría que son las 2 mejores, y luego a partir de ahí va cuesta abajo y un poco sin frenos. Pero realmente la canción de este álbum
que a mí me ha dejado más del revés, a pesar de que la que ha suscitado quizás una mayor indignación. Bueno, mayor indignación quizás la de Eldest Daughter, y luego hablamos del por qué, pero quizás la que ha generado más cringe haya sido Wood. Pero esta, Wishlist, tiene mucha amiga. En Wishlist, Taylor Swift está diciendo básicamente: ya sé que todos aspiráis o fantaseáis con formar parte de la jet set, tener un yate y llevar gafas de Balenciaga, o sea, en general llevar un estilo de vida glamuroso, ¿no? Yo, que lo he probado, os puedo asegurar que no me interesa, no está entre mis prioridades, quiero una vida más sencilla, lo que verdaderamente importa es encontrar a alguien que te quiera de verdad. Hermana, el 90% de tus fans a día de hoy tiene dificultades para pagar el alquiler de un piso compartido, no entra siquiera en su horizonte de posibilidades concebibles, no está en su lista de deseos inmediatos tener un yate o unas gafas de Balenciaga, ¿vale? Hoy en día la gente sueña con tener más tiempo de ocio y de calidad y trabajar menos horas. Es que incluso la gente más despolitizada que te puedas encontrar, o incluso la más reaccionaria, en el fondo te está hablando de rentas pasivas, o se siente atraída por la ficción de lo tradwife, por este estilo de vida aspiracional de ama de casa ociosa que vive más despacio y no tiene que asumir una doble carga. O sea, incluso la gente que lo manifiesta de forma regresiva o reaccionaria exhibe una clara pulsión antitrabajo. Igual esto, ¿vale? Te lo comprábamos en 2016, cuando se popularizó la cultura del flexing y de hacer constantemente alarde de tus bienes materiales, pero es que estamos en 2025. Luego, parte del discourse que hay ahora mismo en redes tiene que ver con si se ha producido un cierto giro MAGA por, bueno, las personas con las que se relaciona, amigos de su pareja, etcétera, etcétera. ¿Se ha vuelto Taylor Swift MAGA? No creo, sinceramente, que podamos decir que The Life of a Showgirl sea propiamente propaganda conservadora o propaganda tradwife, porque al final Taylor Swift es la definición de una girl boss. Ahora, ¿hay un cierto subtexto neoconservador ahí que merece un análisis más pormenorizado? Pues sí lo hay. O sea, tampoco vamos a engañarnos, sí lo hay. Creo que las letras de este álbum representan un giro. Como he dicho antes, el hecho de, por un lado, identificarse con Ofelia, pero por otro lado, además, tomar como esa referencia literaria y de alguna forma no entender verdaderamente siquiera el personaje al que estás haciendo referencia, ¿no? Porque no es que yo sea precisamente una entendida en literatura inglesa, bueno, ni literatura española, ¿no? No es que yo sea una entendida en Shakespeare ni en Hamlet, pero claro, lo que le sucede a Ofelia no es spoilers para una obra de teatro de William Shakespeare. Spoilers. Ofelia se suicida, ¿vale? En realidad es bastante perverso, porque de alguna forma Taylor Swift está diciendo que si Travis Kelce no la hubiera rescatado, no tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre, habría sucumbido al destino, se habría, digamos, ensañado con ella el destino, bueno, no sé qué palabra utilizar, ¿vale? El destino de Ofelia. ¿Qué pasa? Que lo que le sucede a Ofelia no es simplemente que al sufrir el rechazo de Hamlet decida que, bueno, que no puede soportarlo, que la vida ya no tiene sentido. Lo que hace esa lectura que parece hacer Taylor Swift cuando se compara a sí misma con Ofelia es ignorar cómo funcionaban las relaciones patriarcales y las expectativas de género, sobre todo en esa época entre la nobleza, etc. Lo que pasa con Ofelia no es que no pueda soportar el desamor o no pueda soportar el sentirse indeseable o inquerible y decida suicidarse. Lo que ocurre con Ofelia es
que toda la vida le han hecho creer que tenía que ocupar un determinado rol social, que ese rol social pasaba por ser la esposa de Hamlet y tener sus hijos, y en el momento en el que él le promete que sí, que va a estar con ella le entrega su virtud, entendamos lo que significaba en ese momento esto, ¿de acuerdo? Y él luego dice, nada, adiós, tal. Vamos a ver, Ofelia se encontraba en la posición de pasar a ser una mujer que había perdido su virtud, una mujer que pasaba a estar manchada, desflorada, ¿no? Pensémoslo un poco como desde esta óptica de respetabilidad sexual patriarcal. Había entregado su flor a una persona que luego no se casa con ella, por lo tanto nadie la va a querer, nunca va a poder ocupar el rol social que desde niña le han enseñado a creer que es lo único que puede darle algún tipo de sentido o propósito a su vida, o puede hacerla sentir realizada, o ni siquiera a nivel subjetivo hacerla sentir realizada o no, sino formar parte de la comunidad, estar integrada, ser miembro de la comunidad. Entonces pasas a encontrarte en la posición de ser una mujer repudiada. Realmente, Taylor Swift, por el mero hecho de ser una mujer respecto a la cual la gente había hecho bromas de, buah, pues ha tenido muchos novios, muchas parejas, tal, no sé qué. Quiero decir, por supuesto que Taylor Swift es una mujer que ha sufrido muchísimo slut-shaming, pero es que no es exactamente ese el problema de Ofelia. El problema en el caso de Ofelia no es que vaya a haber algunas personas que la juzguen. El problema es que va a sufrir el ostracismo de la comunidad, y no solo eso, sino que toda su vida había girado alrededor de conseguir ese hito, que era el único hito concebible para una mujer en su posición, la única aspiración imaginable, que era ser esposa y madre, y ha entregado su virtud a Hamlet, por lo tanto tiene que ser Hamlet quien se despose con ella. O sea, me está diciendo Taylor Swift que se encontraba en la posición de, si no me caso y tengo hijos, no va a existir un propósito en mi vida. Toda mi vida lo único que me ha importado, lo único que ha estado en el centro ha sido eso. Porque hay canciones de Taylor Swift, ¿vale?, que dejan bastante claro que para ella es muy importante su obra, su legado, su proceso creativo, lo que puede transmitir, lo que puede comunicar. No significa que no sea una romántica empedernida o que no haya puesto a los hombres que ha habido en su vida en el centro de todo, porque sí que es verdad que pues ha tenido eso que es muy cultura heterosexual, con la que no me siento identificada, de haber estado siempre pasando de una relación a otra, que no es algo que per se me parezca criticable, pero sí que es verdad que no te da tiempo quizás a tomar perspectiva y para que el estar con alguien no surja de la necesidad, sino del deseo. Pero bueno, en cualquier caso, no, me estaba yendo por la tangente. ¿Realmente Taylor Swift se reduce a sí misma a eso? Porque de hecho vi a alguien que dijo que Gertrude encaja mucho más, o sea, ese arquetipo de mujer que utiliza un poco las herramientas que están a su alcance, en este caso su cuerpo y su sexualidad como moneda de cambio. No creo que sea el caso de Taylor Swift, pero sí que es una mujer juzgada por presunta promiscuidad, ¿no? En el caso de Taylor Swift también se la ha juzgado por promiscuidad emocional, ¿no? Pero bueno, sí que creo que hay paralelismos más interesantes con otros personajes, y además es que en el caso de Ofelia es un personaje que lo que hace que sea verdaderamente un personaje trágico no es solo la decisión final que toma, sino el hecho de que no se le ha permitido nunca tener agencia. ¿Realmente podemos decir que a Taylor Swift no se le haya permitido nunca tener agencia? ¿Realmente podemos decir que lo único que da sentido a la vida de Taylor Swift es que por fin haya aparecido este tío? Que yo no digo ni muchísimo menos que el hecho de tener una relación, y en este caso una relación heterosexual, automáticamente te convierta en una tradwife, ni muchísimo menos. Pero claro, es que fíjate en estas letras. O sea, es que yo no lo digo por la relación, sí, yo tengo novio. O sea, que lo que quiere es tener tantos hijos que todo su bloque se parezca a Travis Kelce, tener en casa como una cesta de canasta de baloncesto. No sé, tío, es que no me mola nada esta... Es que no, tía. O sea, es que habría formas de hablar de cómo esta relación que tiene ahora le ha permitido sanar sin por ello hacer de menos todo lo que ha conseguido por su cuenta. O sea, no lo sé.
sea, tu vida no tendría sentido. O sea, ya sé que pretende ser hiperbólico, pero tengo entendido incluso que la versión original de esas letras era: y mientras yo estaba encerrada en mi torre, porque también hay referencias a Rapunzel, mientras yo estaba encerrada en mi torre, en realidad estuve, honing sería como que he estado, no estimulando, pero como perfeccionando, puliendo. A ver, honing, ¿cuál sería es que no acabo de encontrar. Perfeccionar, mira, pues no estaba yo tan fuera de... Tengo entendido que la versión original de The Fate of Ophelia en realidad le proporcionaba una mayor agencia. O sea, está muy bien que haya llegado una persona. O sea, yo soy la primera que no te compra esta idea de no, tienes que ser autosuficiente y tienes que conseguirlo todo tú solita y tienes que quererte porque si no te quieres tú nadie te va a querer. Yo no te compro este rollito de autosuficiencia individual. Yo creo que sanamos al lado de otros, muchas veces en el contexto de relaciones, que nos hacen ver qué es lo que sí queremos y lo que no queremos, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es... Si no hubieras venido a sacarme tú de mi tumba, me hubiera quedado muerta. Y la cosa es que a mí, al final, me parece un álbum con un deje conservador, incluso aunque sea mucho más explícito sexualmente. Porque, no sé, parece un poco un adolescente que acaba de descubrir que puede soltar palabrotas y metáforas fálicas en una canción y ahora las mete un poco con calzador y se siente forzado, se siente poco orgánico, ¿vale? Porque no es que sea del todo orgánico cuando lo hace Sabrina Carpenter, pero ella ha conseguido, creo yo, convertir esa sensualidad abierta y explícita pero desenfadada desde el humor en un guiño, en parte de su atractivo como artista. Y a pesar de que nada en la industria musical sea 100% orgánico y siempre vaya a haber pues focus groups haciendo encuestas, sí que creo que hay ciertos elementos con los que algunos artistas saben jugar mejor que otros y no pasa nada. Eso es lo que sí voy a decir. Porque además es que... La cosa es que Taylor Swift sí ha sacado canciones sexualmente sugerentes y cargadas de erotismo, como Illicit Affairs o Dress. Wood creo que es la canción sobre sexo menos sexy que he oído en toda mi vida. Y no estoy diciendo que pretendiera ser sexy, creo que pretendía ser divertida, pero pretendía tener un efecto similar al de las canciones picantonas de Sabrina Carpenter, y en Taylor Swift simplemente no funciona. Y ya para terminar, vamos a hablar de el escándalo de las versiones, ¿vale? No sé si es una opinión impopular, pero creo que en el caso de Taylor Swift ni siquiera se trata de querer o buscar rentabilizar todavía más este álbum, monetizarlo todavía mejor, por supuesto, pues no le importa ganar dinero, o sea, no es que esté en contra de ganar dinero, obviamente, pero lo que quiero decir es que siendo ya una millonaria, creo que tiene ya 2.000 millones. ¿2.000 millones tiene? Por ahí. Está casi llegando a los 2.000 millones, ¿vale? De patrimonio neto, creo. A ver, sinceramente, creo que Taylor Swift ahora mismo, más que querer ganar más dinero, lo que quiere es falsear los récords y los rankings de ventas y de streamings. Y por eso ahora mismo está ya en modo sinvergüenza, en el sentido de que hay como unas versiones que ha sacado diciendo que la versión solo iba a estar disponible 6 horas y en un mismo día ha sacado como dos o tres versiones. O sea, creo que eso no lo había hecho nunca. O sea, que haya pasado solo una semana desde que salió, desde que se estrenó como tal este álbum, y que desde entonces creo que ya haya como 30 versiones alternativas que puedes comprar, versiones de acceso limitado, ¿no? De que ya no vas a poder conseguirlas y si eres coleccionista vas a querer... Ya, tía, pero es que 30 versiones, tía, esto no es por dinero, porque no jodes así tu reputación de esta manera cuando tienes casi 2.000 millones de dólares, no pones en riesgo de esta manera tu reputación cuando ya eres una millonaria por rascar 4 euros más. Quizás aquí me equivoco, quizás minusvaloro la relación enfermiza que tienen los millonarios con el dinero, ¿vale? Y pienso como yo desde mi perspectiva, si tuviera 2.000 millones, ¿para qué iba a querer más, no? Pero no lo sé, es que de verdad estoy convencida de que lo que quiere es que dentro de 2 o 3 años, cuando nadie se acuerde
acuerde de que hizo estas mierdas, poder decir, no, mira cuántos discos vendí. Y sobre todo creo que sabe que Spotify, que Billboard, etcétera, van a cambiar las reglas más pronto que tarde, viendo lo que está haciendo. Entonces es como que está aprovechando y sacándole partido al hecho de que cada una de estas versiones que vende cuentan como una venta adicional. Sobre todo creo que tiene que ver con eso, que cree que, bueno, Billboard va a cambiar las reglas y nadie va a poder superarme. Creo que es una cuestión de estatus a estas alturas. Es una cuestión de estatus y de reconocimiento y... Da igual que desde el punto de vista de la crítica musical estés perdiendo credibilidad, porque los números son los números. Entonces, falseas esos números, obtienes como un marcador de éxito, a pesar de que no sea exactamente un éxito orgánico, porque has batido récords de ventas, porque vendiste millones de ejemplares en preventa sin que nadie hubiera escuchado una sola canción. No digo que las Swifties no hubieran comprado igualmente el disco, porque sí que lo hubieran hecho, ¿vale? Por eso me gusta no tener una relación parasocial con esta mujer. Hay algunas canciones en su catálogo que tienen un enorme valor sentimental para mí, pero no me he llevado la decepción de mi vida por esto. Me ha sorprendido la falta de pudor y el descaro que ha tenido con el tema de las versiones esta vez, ¿no? Pero me alegro de no tener una relación parasocial con Taylor Swift, porque si no esto supongo que me habría dolido bastante. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado o al menos os haya resultado entretenido, si no informativo, este nuevo formato. Y bueno, a partir de ahora los miembros de mi comunidad de Patreon van a tener acceso anticipado a todos los episodios o todos los vídeos que saque dentro de esta serie de vídeos. Así que bueno, si queréis apoyar a una autónoma precaria, pues siempre es bienvenido. Espero que hacer esto, es verdad que me ha llevado bastante trabajo de preproducción, pero bueno, seguro que esto me va a dar menos carga de trabajo que editar vídeos a la antigua usanza. Eso lo voy a seguir haciendo con los videoensayos porque creo que merece la pena, pero es cierto que si quería empezar a sacar vídeos de forma regular, con un poquito más de frecuencia y en un tono quizás un poquito más distendido, es cierto que la cantidad de curro que implicaba tener que estar descargando en muchos casos. Es verdad que aquí casi no he puesto clips ni nada por el estilo, pero bueno, espero poder sacar esto lo antes posible y hasta la próxima. He dado mucho la turra con Taylor Swift, ¿eh? Al final creo que he hablado igual o más de Taylor Swift que de los otros 3 temas, que por cierto son temas que traté en carne cruda. Bueno, al ser en directo, con los nervios y demás, me dejé muchísimas cosas en el tintero y tampoco quería yo ocupar muchísimo espacio cuando Ana Requena y la otra compañera, que es Silvia Nanclares, lo estaban expresando maravillosamente y yo estaba un poco como, bueno, tampoco quería ser yo quien ocupara mucho espacio, ¿no? Pero bueno, me dejé muchas cosas en el tintero y sentía que tenía ganas de expresarlas, así que bueno, aquí lo tenéis.